Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D, aquí en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como ya lo saben, ¿no? Todos los jueves vamos analizando, en este caso y ya hace un tiempo debido al coronavirus, distintos sectores con relación a cómo se está transitando esta cruel pandemia desde todo punto de vista. A ver, vamos a plantearnos en lo que está ocurriendo en estos días, donde también la realidad empezó a mostrar sus cuestiones subyacentes a la pandemia, ¿no? Es decir, siempre existieron, siempre estuvieron, pero ahora es todo pandemia o todo consecuencia de la pandemia. La discusión casi gramatical entre pandemia o cuarentena, ¿no? En un debate que se dio ayer en un canal televisivo. No, la culpa es de la pandemia, no, la culpa es de la cuarentena. O sea, ¿hay responsabilidades políticas o no en torno a todo esto? La verdad es que ya hace un tiempo esta parte, lo que al principio parecía que era una buena noticia y que permitía, esta cuestión de la cuarentena, de enfrentarnos todos a un mismo enemigo que nos hacía víctimas a todos en conjunto, lamentablemente se lo ha llevado puesto la política y la división que se ha hecho a partir de pensar en las elecciones del año próximo, ¿no? Como un sector que se estuvo abstraído de lo que es la realidad cotidiana de muchas personas que están sufriendo las consecuencias desde todo punto de vista y decidió jugársela a la carrera del 2021. Una carrera de elecciones de medio término, ¿no? Una carrera que tendrá que ver con otros aspectos totalmente diferentes a los que por ahí se podrían plantear, si es que se actúa de forma inteligente de cara al 2021. ¿Qué hago hablando de política partidaria en el medio de una semejante circunstancia? Bueno, es lo que el país está viviendo, ¿no? Y es lo que se está viendo en los últimos tiempos. Pero mientras tanto, hay cosas que no parecen fluctuar demasiado más allá de la pandemia. Es decir, fluctúan por la pandemia, pero que siguen estando desde antes. Cuando uno ve que la respuesta a una cifra de desocupación histórica como la que se ha conocido por parte de los datos oficiales en las últimas horas, aparece en relación a, bueno, sí, pero es la pandemia. No, no es la pandemia. La situación laboral y social del partido de General Pueyrredón históricamente nos ha llevado, lamentablemente en los últimos tiempos por lo menos, ¿no? En las últimas décadas, nos ha traído estas mismas circunstancias. Punto más, punto menos, situación un poco mejor, un poco menor. El promedio sigue siendo el mismo en las últimas décadas. Esto va más allá de los colores políticos, ¿no? La discusión por si el endeudamiento es de Macri o si Macri se endeudó para pagar la deuda que dejó Cristina y así sucesivamente, no nos lleva a ningún lado. Decía ayer un periodista cuando le planteaba que la culpa es de los medios, le planteaba al jefe de gabinete Santiago Cafiero a un periodista, decía la culpa de los medios, el periodista le respondía, ya aburren con eso. Es decir, más allá de la culpa o no que podamos tener los medios de comunicación con distintos lineamientos, sí o no, más allá de eso, que también existe, por supuesto, no vamos a desconocer esta circunstancia, también hay responsabilidad. En algún momento los dirigentes se van a tener ese cargo de que las realidades que estamos viviendo son consecuencia de lo mismo. El gobierno de Montenegro, de Juntos por el Cambio, es del mismo color político del de Arroyo. Y la realidad que generó el gobierno de Arroyo en todos los aspectos del partido de General Pueyrredón y de la municipalidad de General Pueyrredón fueron prácticamente devastadores. Entonces, que un gobierno del mismo color político ahora quiera alejarse, no, bueno, era Arroyo. No, estamos en la misma sintonía, ¿no? En la misma línea política. Pero no se trata de política partidaria, ¿no? De frente de todos que acusa al gobierno de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, de querer hacer las cosas a su manera, y el gobierno de Cambiemos dice, y la desocupación es como consecuencia de que está todo cerrado por la pandemia. Miren que hemos escuchado a lo largo de los últimos años en el partido de General Pueyrredón discursos, para darle ejemplo de los últimos 4 gobiernos, había una muy, muy clásica que es, y lo que pasa es que viene mucha gente a vivir a Mar del Plata, se queda por el verano y después, ¿no? Como si esta cuestión migratoria hiciera que la desocupación creciese, ¿no? Mar del Plata vive así hace 60 años más o menos, de que tiene temporada de verano. Entonces la falta de resolución es el problema, no la pandemia. La pandemia agudiza todo, agudiza el conflicto económico, agudiza el conflicto de desocupación, agudiza el conflicto social, agudiza el conflicto educativo, pero de problemas preexistentes. Entonces en esta circunstancia, ¿en qué momento algún dirigente elegido por el pueblo, incluyo en este parámetro a los legisladores, concejales, no sabemos qué hacen, por ejemplo, los diputados y senadores provinciales? ¿En qué momento alguno se va a hacer cargo de ponerse los pantalones largos y decir, vamos a resolverlo, no pensando en las elecciones del año próximo, porque siempre hay elecciones del año próximo, sino en resolverlo realmente de fondo, de una cuestión de necesidad de generar una ampliación de la matriz productiva? Me dicen, no, bueno, pero ahora tenemos la cervecería. Pero si no fuese por ejemplo, ¿no? Dicen el ejemplo de la cervecería. Mire cómo creció esa industria de Mar del Plata, ya no es lo mismo, pero a puro pulmón de los cerveceros. O a puro pulmón del sector que está desarrollando tecnologías para... Entonces, ¿cuándo va a ser el momento en el que le demos facilidades
a todos los sectores para poder progresar. ¿Cuándo hay un progreso real? Sinceramente, cuando uno va por la calle, yo lo vi en Avenida Independencia y Alberti, por ahí, también lo vi en la Avenida Constitución, allá hay 180 aproximadamente, 2 carteles enormes que dice 8.900.000 IFE entregados. Un Estado presente. No, el Estado presente que genera trabajo, no el que le da 10.000 pesos por mes a una familia que no tiene para comer. Eso es celebrar la pobreza, señor. Entonces, ¿en qué momento estamos celebrando que haya que hacer asistencialismo? Que no está mal, no estoy en contra. Al contrario, tiene que estar muy presente el Estado y tiene que ayudar. Ahora, no lo celebremos. Porque si se celebra dar 10.000 pesos por mes a una persona para que pueda comer, bueno, menudo plan de país tenemos, ¿no? Entonces digo, en el marco de todo esto empiezan a dividirse cada vez más las aguas, empiezan a robar la billetera unos a otros, no, pero yo te saco la coparticipación, no, bueno, pero yo te voy a ir a la corte, bueno, pero quédate callado porque Macri te dio más plata a vos cuando era gobierno, y tenía razón. Digo, ¿no? En algún punto, mientras todo esto ocurre, está la pandemia, está todo cerrado, con la mayoría de los locales cerrados, viendo, ahora es la protesta es a la japonesa, ¿no? Yo diría que ya busquemos otra forma de protestar, digamos, abramos y listo, ya está. ¿No? Sí, y hay otra cuestión también muy importante a tener en cuenta, que es la desobediencia que ha empezado a partir de ahora, ¿no? Uno ve la toma de terrenos, de lugares y empieza a escucharse, acá no sacan muertos, ¿no? Y uno ve que hay fase 3 en Mar del Plata, no se puede abrir y abrimos igual. Y no pasa nada. Entonces digo, esta especie de rebelión de otros sectores que también es entendible, digo, ¿hasta qué punto va? ¿Hasta qué punto no? ¿Alguien se va a poner los pantalones? Sí, bueno, sí, está bien, hay que abrir, porque la situación... Va a haber temporada, dice Kicillof, ¿no? Y lo celebramos, por supuesto que lo celebramos. Ahora, ¿en qué condiciones va a haber temporada? ¿Y qué implica que haya temporada? Cuando uno escucha que el secretario de Producción, secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad dice que la culpa es que está todo cerrado, por eso hay desocupación, yo me preguntaría, si ahora abren todos los comercios, supongamos como estábamos hace un mes y pico atrás, 2 meses atrás, ¿eso va a generar más empleo? Teniendo en cuenta la situación económica, teniendo en cuenta la situación de los consumidores si salen o no salen, teniendo en cuenta un montón de otros factores. ¿Cuánto facturó un comercio cuando estuvo abierto durante la pandemia? ¿Eso va a cambiar un problema preexistente? La verdad que a veces dan vergüenza. Pero bueno, estas son las consecuencias que estamos viendo. Sí hay sectores mucho más afectados que otros. Bueno, la mayoría está afectados, algunos ya con el agua demasiado al cuello, y de eso vamos a hablar el día de hoy para ver cuáles son las circunstancias que se están viviendo y cómo se puede encarar una reactivación real y no lo que nos dicen a veces que es simplemente abrir las puertas. Vamos a conocer nuestros auspiciantes y empezamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y si de sectores complicados hablamos, uno de ellos es el sector hotelero gastronómico, ¿no? Más allá de que el sector gastronómico pudo abrir un rato de alguna forma y seguramente que no de la mejor manera en cuanto a lo que se pudo, pero por lo menos estaba abierto, ahora está cerrado encima, ¿no? Y la protesta se hace cada vez más notoria porque encima de eso están todos los puestos de trabajo, ¿no? Y uno se alarma con la cifra de desocupación, pero también ve que la realidad tampoco encuentra mucha salida. Vamos a hablar de eso con la referente, con la secretaria general adjunta de quienes representan a los gastronómicos, Nancy Todorov. Nancy, buenas noches, gracias por atendernos en principio. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Nancy. Bueno, la primera pregunta, y digo, más allá de mi comentario, que es una opinión netamente personal, quisiera saber cómo están viviendo esta realidad en este momento el sector gastronómico, los trabajadores que ustedes representan. Lamentablemente estamos en una situación, como vos decías, casi de ahogo. Son ya 6 meses que el sector trabajó en algunos establecimientos de forma parcial, con takeaway. Ese corto tiempo que se pudo abrir le sirvió a los cafés, a algunos pocos establecimientos que trabajaron. Tuvimos el caso de los restaurantes que a muchos perjudicó haber abierto, porque demanda una inversión y veíamos las mesas, veíamos a veces el establecimiento vacío o no más de 2 o 3 mesas.
La verdad estamos en una situación muy crítica. Esto que vos decías estoy de acuerdo también, ¿no? Que si abriéramos ahora, no sé también cuál va a ser el resultado, porque está la economía destrozada. Así que va a ser muy difícil salir de esta situación tan crítica que hoy estamos pasando. Nancy, ¿cómo ven desde UTRO ustedes la situación de la apertura, vuelta atrás, vuelta de pedir que se abra, intentar abrir de alguna forma, aunque sea por la fuerza? Digo, ¿cómo han visto el manejo, digamos, en torno a lo del sector gastronómico en relación a lo que ha ocurrido con la pandemia, particularmente aquí en Mar del Plata? Mira, Nicolás, yo creo que fueron todos manotazos de ahogado. Se necesitaba abrir y todo se hizo con medidas de fuerza. Creo que se perdió la claridad en todo esto porque cuando nosotros desde nuestro lugar estamos viendo cómo nuestros trabajadores van perdiendo sus puestos de trabajo, los que realmente pudieron conservar su puesto de trabajo están con salarios bajísimos. Muchos que no pueden cumplir con el salario que le corresponde pagarle a sus empleados. Eh, por otro lado, las empresas eh, que ven como muchos están perdiendo muchísimo. El sindicato, que obviamente si no se pueden pagar aportes y el sector no está, si no se pueden pagar salarios, no se está trabajando, mucho menos se pueden pagar aportes y tenemos que dar servicios. Llega un momento, Nicolás, que entiendo que se pierde la claridad de qué camino hay que seguir. Y creo que eso pasó un poco cuando se quiso reactivar el sector. Sí, sin lugar a dudas hay que empezar a trabajar, buscar estrategias, pensar bien, pero creo que es una confusión por todos lados, ¿no? Del lado de la municipalidad, de los empresarios, a veces incluso nuestras, pero creo que todo pasa por la desesperación. Es como que no hay reglas, ¿no? Hay un momento en el cual uno ya es simplemente a libre interpretación, porque si uno ve, por ejemplo, que la construcción protesta a la japonesa y el lunes tiene la autorización de provincia, lo que uno piensa, supongo, ¿no? Como sectores, abramos la japonesa y esperemos que nos habiliten, y si no, bueno, por lo menos abrir aunque sea para que nos dé algún rédito para poder sostener el negocio, ¿no? Claro, es totalmente así y de alguna manera sirve, ¿no? A tener cerrado, porque se pueden ir bancando algunos gastos fijos que tienen. Esto hace que, a ver, ese corto tiempo que trabajamos, en su mayoría los empresarios pudieron cumplir con el salario de sus trabajadores. Ahora, Nicolás, nos está sucediendo que que cada vez notamos más reclamos que solo están percibiendo el ATP. Y la verdad que es una situación, a veces no le encuentro salida. Mirá que nosotros nos reunimos una vez a la semana, cada 10 días con nuestros profesionales, trabajamos en el tema y realmente es una situación sumamente difícil, ¿no? Yo por momentos no encuentro, no sé y creo que ninguno está encontrando cuál es el camino de salida a todo esto. Seguramente. ¿Se han perdido muchos puestos de trabajo en este tiempo, Nancy? Sí, Nicolás, lamentablemente entre marzo y el último padrón que recibimos ahora el 17 de este mes, perdimos más de 1.200 trabajadores. Claro, es un número altísimo. ¿Cómo ha funcionado el momento de que estuvo abierto, digamos, el tema de los protocolos? ¿Cómo han estado los trabajadores en relación a la exposición? Digamos, por ejemplo, nosotros en nuestro trabajo, al ser un trabajo esencial, hemos ido a trabajar de todas formas, pero hemos tenido nuestros protocolos y dentro de todo hemos tenido algunas situaciones puntuales en algunos medios, pero hemos seguido adelante. ¿Cómo ha sido el tema de trabajar durante la pandemia para el sector gastronómico que están muy expuestos, ya que tienen que atender a clientes, manipular productos, etcétera? No, se manejó en un porcentaje alto muy bien, se cumplió el protocolo. Eh,
Nosotros, es más, había cuadrillas desde el sindicato, porque nos comprometimos con la municipalidad cuando se autorizó la apertura, de ir visitando los distintos establecimientos para ver de que se cumpliera el protocolo que se presentó, y estuvo muy cuidado el tema de los trabajadores, de los clientes, incluso la manipulación de los alimentos. Nosotros estuvimos trabajando con un chef que iba a las empresas a dar capacitaciones para la elaboración de alimentos, dimos cursos online para también capacitar a los trabajadores para que tengan todos los cuidados. Hemos trabajado con mucha responsabilidad, desde Central también nos han ayudado mucho en estas capacitaciones, y realmente los establecimientos la han cumplido un porcentaje altísimo. Tuvimos algún problema, sobre todo en alguna que otra cervecería, pero después en restaurantes y los bares, no, la verdad que no, y cafeterías no, hemos visto que se han hecho las cosas muy bien. Nancy, me quedé pensando en los 1.200 puestos de trabajo que se perdieron, una barbaridad en estos 6 meses de pandemia en torno a todo esto, y uno escucha que la situación o la respuesta que se da desde producción del municipio es que las desocupaciones consecuencias de la pandemia específicamente, y más allá de que se profundiza, digo, ¿cuál es la opinión que tiene al respecto con respecto a esto, teniendo en cuenta que siempre UTRA se ha mantenido una posición muy, muy clara con respecto a los índices de desocupación, que lamentablemente, salvo alguna excepción, siempre ha sido números altos para la ciudad? Sí, a ver, históricamente en nuestra ciudad tenemos que decir lamentablemente que tuvo uno de los índices más altos, ¿no?, de desocupación. Incluso nuestro sector ya hace años que nuestro padrón se viene reduciendo. Nicolás, ya hace, te diría, entre 9 y 10 años que viene. Nosotros en temporada teníamos un padrón de 18.000 personas, de 18.000 trabajadores, y esto a la fecha, esta última temporada, que fue una temporada bastante mejor que las anteriores, el padrón no pasó de 12.000 afiliados. Normalmente de trabajadores de todo el año teníamos entre 9 y 10.000, y ahora bueno, con esta baja perdimos muchísimo, ¿no? Pero teníamos un padrón más o menos entre 7.000 y 7.500 trabajadores. Esto ya no es así, ¿no? No sé si, creo que el padrón de trabajadores efectivos es de 4.000 en este momento. Así que ya hace años que nosotros se están perdiendo fuentes de trabajo. Eso sin lugar a dudas. ¿La pandemia agudizó esto? Sí, sin lugar a dudas. Nancy, una última pregunta es ver si hay alguna expectativa, digo, de cara a la temporada. El gobernador anunciaba que va a haber temporada de verano, sin embargo esto no garantiza nada teniendo en cuenta lo que fueron las aperturas, pero digo, ¿cómo ven el panorama? ¿Con qué nos esperanzamos, Nancy? ¿Qué es lo que podemos ver a futuro, si es que se puede ver algo? La verdad que tenemos una incertidumbre inmensa. Lejos estamos de tener alguna certeza de algo. Esto cambia todo el tiempo. No hay una estrategia al momento. Se dice que sí, que va a haber temporada, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Y hasta el momento no se está viendo ningún tipo de proyecto ni de estrategia para encarar todo esto. Así que a ver, la esperanza siempre está, queremos que haya temporada, necesitamos que haya temporada, porque si no, no sé qué va a ser de nuestro sector, pero la verdad que es una incertidumbre total hablar del tema de la temporada. Gracias, Nancy, por estos minutos. Un beso grande. Gracias a vos, Nicolás. Un beso. Hasta pronto. Nancy Todorov, secretaria general adjunta de UTRA, de la Unión de Trabajadores Gastronómicos Hoteleros de la República Argentina, seccional Mar del Plata, donde nos plantea un poco de esta realidad que en parte comentaba, como opinión personal, digo, en el comienzo, y que también se ve plasmada en estos sectores cuando vemos la gravedad y sobre todo la incertidumbre, porque no es que, bueno, abrimos y se termina, no. Abrimos y hay que remar para ver si podemos llegar a flote, ¿no? Digo, es una situación muy grave la que se está viviendo. Vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Con Idea WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil.
WhatsAppea con EDEA. Agendalo 2236 34 33 32. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. ¿Querés ser proveedor de obras sanitarias? Si te inscribís en nuestro registro de proveedores, podrás participar de todos los procesos de contratación y compras de bienes y servicios gestionados por la empresa. Podés realizar el trámite en forma virtual y en pocos pasos. Ingresá en www.osmgp.gov.ar y seguí las instrucciones. Te invitamos a ser parte. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque y como siempre vamos a hablar de economía. Para esto recibimos ya al licenciado Roberto Ortega. ¿Cómo andás, Roberto? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va, Nico? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, por suerte, Roberto. Bueno, ¿de qué hablaremos hoy? Mira, hoy vamos a hablar de un dato realmente preocupante que se difundió ayer a través del INDEC, que es el dato del mercado, o los datos en realidad, para no hablar de un dato solo, del mercado de trabajo en Mar del Plata, que ha sido realmente muy, muy preocupante lo informado por el INDEC respecto a la ciudad. Bueno, muy bien. Ahí hablas de los datos porque está el empleo y el desempleo, digamos, ¿no? Digamos, son dos datos también a analizar por separado. Siempre hablamos, nos quedamos con la cifra del desempleo, pero en realidad el análisis es mucho más profundo. Es mucho más profundo porque hay otros datos más, por ejemplo, la población económicamente activa, que cayó muchísimo. Ahora vamos a tratar de explicar todo en este breve tiempo que tenemos. El primer punto que hay que explicar es que en este caso los datos hay que tomarlos muy con pinzas, ¿no? Porque esto es una encuesta lo que se hace para hacer el dato del desempleo. Y como toda encuesta, te podemos imaginar que en pandemia, digamos, no podían ir a la casa, por lo cual se hizo mucho por teléfono, hubo mucho no respuesta, y eso implica de que por ahí la base de datos no es la misma que toman siempre, por lo cual, si bien uno puede mirar el conjunto que está bien hecho, también hay que tener prudencia en los resultados. Pero el primer punto a analizar es que, para que no quede únicamente la pandemia, es que si uno mira segundo trimestre del 2018, segundo trimestre del 2019, segundo trimestre del 2020, el desempleo pasó del 8% que había en el 2018 al 13% el año pasado a un 26% este año. Es decir, que venimos prácticamente duplicando la tasa de desempleo, ¿está bien?, en los últimos años. Lo cual lo que está diciendo es que hay un problema estructural, independientemente de la pandemia. ¿Está bien? Acá hay un problema que Mar del Plata no está generando, sobre todo en invierno, ¿está bien? Por ahí en verano algo la cosa cambia, los empleos suficientes para la cantidad de gente que vive en la ciudad. Eso es el primer dato, digamos, que uno puede mirar del desempleo. Ahora, como decías vos, no hay que mirar tanto el desempleo, sino hay que mirar el empleo. Y el otro dato importante que pasó, que se dio ayer, es que Mar del Plata destruyó 87.770 empleos en un año. ¿Está bien? Casi 90.000 empleos menos en un año. No es solo que está aumentando el desempleo, sino que hay muchísima menos gente empleada.
Está bien, vamos a decir... O sea, hay menos puestos, a ver, Robert, para entenderlo, ¿no? Casi 90.000 lugares menos donde ir a trabajar, digamos. Exacto. Para que tengas una idea, el año pasado había alrededor de 250.000 puestos de trabajo en Mar del Plata, y en esta encuesta hay 185.000. ¿Está bien? Eso es lo que ha pasado. ¿Está bien? Obvio, está matizado por la pandemia, ¿no? Porque hay una cuarentena que te impiden abrir comercios, que te impiden trabajar en forma normal, y eso impacta muchísimo, y probablemente cuando se abra muchos empleos se van a recuperar, pero la pregunta es ¿cuántos? Porque cayó casi 1/3 del empleo. ¿Está bien? No es que cayó un poquitito. Entonces estamos en una situación muy complicada. A lo cual hay que adicionarle por lo menos 2 cuestiones más, a mi criterio, para ver para adelante, ¿no? Porque la estadística lo que tiene que servir es para decir, bueno, a ver, estamos en esta situación, ¿cómo vamos a estar para adelante y qué es lo que vamos a hacer? También estas serían las 3 cuestiones para lo cual uno puede mirar una estadística. Entonces, para mirar para adelante hay 2 problemas más que todavía no están impactando de pleno. Primero, que hay una gran incertidumbre en la economía, no únicamente local, sino nacional, que va a impedir cualquier tipo de inversión cercana. Puntualmente en Mar del Plata, ¿en dónde va a impactar? En la temporada de verano, que todavía no sabemos cómo se va a poder estructurar, por ejemplo. Independientemente de cuánto está el dólar, o cuánto puede, qué tan caro va a ser ir a Brasil o a Uruguay, etcétera, etcétera, que nos puede favorecer. Independientemente de eso, todavía no sabemos, por ejemplo, cómo vamos a abrir una playa. Entonces eso impacta en las expectativas, y hay mucha gente que tiene que tomar decisiones de inversión hoy para el verano que todavía no lo puede hacer. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto, que también es nacional, pero que impacta en Mar del Plata, es que este año prácticamente no hubo paritarias. Por lo cual, aparte de haber muchísimo menos empleo, los empleos que hay están remunerados muy bajos respecto a el año pasado, por lo cual hay una destrucción de poder adquisitivo en los salarios, y esto también genera de que la futura recuperación va a ser mucho más lenta. Dicho todo esto, la pregunta es qué hacer o qué debería hacer los actores políticos de la ciudad. Yo creo que hay que urgentemente crear una mesa de trabajo donde estén la parte política, la parte empresaria y la parte sindical, para hacer acuerdos de cómo vamos a abrir la ciudad y cómo sostener lo que queda y cómo vamos a ayudar a que haya nuevamente empleo. Porque si no hacemos un acuerdo mínimamente de esos actores, vamos a tener sobre todo un 2021 con recuperación, pero muy muy difícil desde lo social, y un fin de año complicado. Gracias, Roberto, un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Roberto Ortega y la economía. No tenemos más tiempo, los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la ciudad, y también a través de redes sociales y los programas que se pueden ver a través de YouTube. Que tengan una muy buena noche, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.